Miércoles 13 de julio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se publican, se editan a la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día, y como siempre también vistazo a la prensa digital. Y nos acompaña en este paseo Yolanda Pedrosa. Bienvenida, Yolanda. Buenas, ¿qué tal? Directora, como saben, del diario digital Córdoba Hoy. Bueno, hoy tenemos unas portadas bastante ámbito nacional. El debate de Estado de la Nación, que como saben, comenzó ayer, continúa hoy, y los tres periódicos en papel hablan de ese asunto en sus portadas. El Diario de Córdoba titula: El Gobierno anuncia más ayuda social e impuestos. La foto para la toma de posesión ayer de Manuel Torralbo como rector de la Universidad de Córdoba. Saben, las elecciones fueron el 19 de mayo, se publicó el nombramiento en el BOJA hace unos días, el nombramiento del Consejo de Gobierno, y ayer fue el acto formal de toma de posesión en el Palacio de San Telmo, en presencia del presidente de la Junta, Juan Moreno, y del consejero Rogelio Velasco. El diario ABC, la portada es para el debate del Estado de la Nación también. Sánchez se ata a Podemos hasta el final, titula, y en la foto pues el presidente del Gobierno a su llegada al Congreso para intervenir en la primera jornada del debate del Estado de la Nación, dice. Bueno, titular, yo en este sentido no entiendo mucho, luego hablamos de esto si te parece, pero se ata hasta el final, igual que se ha atado PP a Ciudadanos en Córdoba, igual que se ató PP a Ciudadanos en la Junta. Los gobiernos de coalición son hasta el final, no sé qué sorprende el diario ABC que Sánchez se alíe hasta el final con su socio de gobierno. El diario El Día también habla del debate de ayer o de las propuestas o medidas anunciadas en el debate. Sánchez intenta soltar presión con un programa de izquierda, dice. Se refiere, lógicamente, a esta subida de impuestos para las eléctricas, para la banca y a más ayuda social. La foto para una intervención de Elías Bendodo en el grupo Yolí, en el foro Yolí. El PP ya no es la oposición, es la alternativa, que tampoco entiendo muy bien este titular, porque creo que oposición y alternativa viene a ser casi que lo mismo, pero bueno, no es oposición, se refiere, entiendo yo, a que ya está pensando en que va a gobernar, pero eso también significa ser alternativa. Bueno, cosas de los compañeros que titulan. Vamos con la prensa digital. Córdoba Hoy titula en su página web: Fuentes, se refiere a Salvador Fuentes, por ahí anda, calcula que a principios del otoño comenzará la adjudicación de contratos para la base. Arriba, el Hospital de Sofía incorpora un protocolo de detección precoz de VIH en urgencia. También vemos información del Grupo 5, que recibe ofertas de empresas para obtener suelo industrial, si me he ido, en torno a la base logística. Más cosas hay por ahí repartidas. Sofocada de madrugada un incendio que afecta a 2 naves en el polígono industrial de Montilla, y más información, como siempre, repartida en la web de Córdoba Hoy y del resto de periódicos digitales. Bueno, el tema, Yolanda, del debate de la Nación que ya hemos retirado, pero básicamente el presidente del Gobierno, como señala el diario El Día, pues anunció propuestas más a la izquierda, que, como dice ABC, le atan a su socio de Podemos y bueno, pues intentan paliar los efectos de la crisis. Bueno, son medidas que, aunque realmente nos pilla lejos porque no es política local, al final nos afecta a todos, ¿no? Entonces, todos estamos viendo cómo va subiendo el precio de los carburantes, de los suministros, de la luz, y al fin y al cabo el único que baja impuestos es el propio gobierno, ¿no? Porque al final se le dice que son ellos los que se están enriqueciendo, ¿no? Cuando los impuestos que cobra el gobierno al final repercuten en todo. Son del Estado, ¿no? Son del Estado, con lo que al final repercuten en ti, en mí, en cualquiera, ¿no? El que nunca o muy pocas veces, por decir, se siente perjudicado son las eléctricas, ni las eléctricas ni las empresas, ni este tipo de empresas que al fin de cada ejercicio económico tienen unos beneficios importantes y que al final nunca pagan un poco las situaciones de crisis que pasa el país, ¿no? Creo que es importante que se reparta, si todos tenemos que atarnos el cinturón, que se reparta entre todos, incluidos las empresas a las que mejor le va, y que porque realmente la alternativa no es que el Estado deje de cobrar más impuestos cuando estamos en una situación donde los necesita para hacer políticas de este tipo.
que puede ser electoralista o que estamos en recta final o que Sánchez no está en la mejor situación actual, pues evidentemente tú eres el que manejas tus políticas y las vas colocando en el país cuando más te interesan, ¿no? Pero no dejan de ser medidas que al fin y al cabo van a beneficiar al común de los mortales y sobre todo a la clase media, ¿no? Y claro, clase media baja. Porque la inflación no afecta a todo el mundo por igual, no es lo mismo que suba el 10%, ahora hablamos de inflación, sí, que suba el 10% para una persona que gana 1.000 euros, para una que gana 100.000, evidentemente a todos le sube el 10%, pero como repercute distinto. Ayer, señala el diario ABC, el IBEX recibió, el IBEX saben que es el índice bursátil de las empresas más importantes de España, 35 empresas más importantes. Ayer recibió muy mal el IBEX las medidas anunciadas por el gobierno, básicamente la banca perdió 9 puntos, los bancos que cotizan en el IBEX, y el IBEX en general perdió 5.900 millones, dice ABC. La bolsa es un negocio en base cero, es decir, para que unos pierdan, otros ganan. Cuando alguien pierde estas cantidades de dinero es porque alguien lo ha ganado. Es decir, que en principio no hay que tampoco alarmarse. Y luego, yo, hombre, no quiero que suene esto irónico, pero no es tan mal que el gran capital se asuste un poquito con esto, un poco lo que tú decías. La banca ha repartido muchísimos dividendos, va a repartir muchísimo capital al final de año. Lo que ayer hicieron los inversores, los accionistas, fue adelantar el dividendo, viendo que la cosa va a ir a peor, pues lo cobro ahora, vaya a ser que en diciembre cobre menos. Pero ahí no pierde dinero casi nunca. La banca gana como en el casino. Siempre gana. Y la eléctrica ya ni les cuento. Saben que la eléctrica, el precio que pagamos por la electricidad ahora, está sujeto a una norma muy extraña, con lo cual estamos pagando a la eléctrica están lo que se llama beneficio que del cielo. Sí. Lo que están vendiendo, por ejemplo, la energía solar a precio de gas natural, que vale muchísimo. Ellos lo cobran como si fuera gas natural, pero a ellos les cuesta como energía solar. Entonces yo tampoco entiendo que esto sea para alertar tanto, para alarmar tanto y para que parezca, como señala ABC, que se nos viene encima una nueva crisis, ¿no? Lo que siempre, la soga que ponen un poco a la sociedad para que no seamos capaces de determinados lobbies económicos, como es el eléctrico o el bancario, poner cosas que coarten o limiten algo sus beneficios, siempre es el que puede traer consigo, ¿no? Es un combo que viene el lobo, ¿no? Amenaza, un poco, sí. es ese miedo que nos quieren poner. Pues, ayer ya había programas de televisión que hablaban de que posiblemente se den menos hipotecas o que se pueden encarecer y entonces tú puedes al final sentirte un poco también la división, ¿no? Porque si yo, que soy empresario, o tú que eres que vas a necesitar, voy a tener peores condiciones, pues bueno, ya no me solidarizo tanto con el que le pueda beneficiar esas medidas porque aquí a mí me va a perjudicar. Y creo que eso es algo que de lo que debemos romper, ¿no? No podemos tener ese miedo a que todo lo que le pase o a la banca o a este tipo de lobby no podemos tocarlo, ¿no? Porque aquí cuando hay una crisis debe ser para todos y todos tenemos y además que no es cierto, ¿no? Que es lo que tú dices, no por unas medidas puntuales que además son temporales. En el caso de la banca son temporales. No va a quebrar Naturgy. No va a quebrar absolutamente nada, ¿no? Al revés, lo que va a hacer es que el Estado tenga más dinero para poder atajar esta crisis que está provocada por muchísimas cosas. A veces incluso ellos mismos la han provocado pues por decisiones de gobiernos anteriores que han hecho que tanto las eléctricas como los bancos tengan una situación de privilegio que el resto de la sociedad no tenemos, ¿no? Pues entonces yo con la banca además tengo mi espinita y lo he dicho muchas veces en este programa. La banca es un negocio público, aunque lo ejerzan agentes privados. Vemos al mismo tiempo cómo están reclamando más dinero o reclamando no perder su dinero al tiempo que cierran sucursales, que dejan municipios sin oficina bancaria, que presentan ERTE día sí día no, que despiden trabajadores, que nos pasan a la banca digital obligatoriamente, que no nos atienden en la oficina, al tiempo que vemos cómo ingresan cada vez más y cada vez reparten más dividendos. Y porque un día les amenacen o le impongan un impuesto especial, parece que el sistema va a romper, ¿no? Creo que hay que poner cada cosa en su sitio.
Hablando de IPC, publica Cordópolis un dato que lo veremos publicado dentro de un rato en los periódicos digitales, en el resto, con IPC adelantado. Córdoba es la provincia con la inflación más alta de Andalucía, el 11,2%. Ha subido este mes otro puntito, otro punto 1,8 creo, y ya está en 11,2 la provincia andaluza con la inflación más alta. Es decir, si el año pasado una persona que ganaba 1.000 euros tenía 1.000 euros, este año pues tiene 899, porque el 11% se lo come la inflación. Yo creo que, sin querer justificar las actuaciones y acciones de nadie, pero me parece que es un dato objetivo. La vida se está encareciendo muchísimo, consecuencia de lo que sea, de la pésima gestión del gobierno, si quieren, de la guerra de Ucrania, lo que fuera, pero que la realidad es la que es y hay que tomar medidas. Evidentemente, un IPC de 2 puntos no lo conocíamos desde, bueno, no sé ni recuerdo la fecha, ¿no? Y ese IPC significa que cada persona al final de mes tiene menos dinero, no puede llegar porque ese dinero se lo está llevando el encarecimiento del coste de la vida, ¿no? Entonces, eso, y hay gente que ya va en el límite, con lo que un encarecimiento de un 11% de los productos, que además en la mayoría de los casos son de primera necesidad, pues ahí hay que echar una mano, ¿no? La gente va a estar hasta el cuello en muy poco tiempo, como esto no avance, y ni la guerra de Ucrania parece que avance, ni el problema de las eléctricas, ni el problema, en fin, hay una serie de circunstancias que estamos viviendo y que todos conocemos, que no parece que estén a punto de terminar, sino que estamos además saliendo de una crisis después de una pandemia, que la parte económica de las consecuencias económicas de esa crisis todavía tienen que estar sobre la mesa. Entonces están de hecho sobre la mesa ya, con un montón de empresas que no han podido aguantar, de mucha gente que está pues viviendo como puede, intentando reinventarse, y eso tiene un coste y hay que pagarlo. Efectivamente. Por acabar con este asunto, ya publicaba Cordópolis que la intermediación, por ejemplo, del tomate o la sandía le va a dar producto un 500%, es decir, cuando ustedes compran la sandía ahora a precio desorbitado, que parece que están comprando otra cosa que no sea una sandía, no se lo lleva el agricultor, tampoco se lo lleva el supermercado, son los intermediarios, que es otra asignatura pendiente que tiene este gobierno, que también intentó en su día frenar el incremento en el valor del producto paso a paso, pero no se consigue frenar. Entonces el agricultor no puede seguir cosechando porque se lo paga muy mal, el consumidor no puede seguir comprando porque vale carísimo, y bueno, con la diferencia del precio de la sandía del 0,80 que cuesta en el supermercado al 0,10 que le pagan al agricultor. Bueno. Hay gente que se está haciendo de oro gracias a las crisis. Las crisis saben que siempre crean grandes fortunas, y la hemeroteca está llena de grandes fortunas que se hicieron con la especulación, con el extraperlo después de la guerra civil, en fin, gente que tiene menos escrúpulos que otros y que aprovecha y con el mal de los demás. Eso es la historia llena de ejemplos. Bueno, pues dejamos el asunto y vamos con asuntos locales, que los hay y bastante. Por ejemplo, ABC trae en su portada, en la portadilla, el tema del agua, cómo afecta a las parcelas. Titula: los parcelistas alertan de la sequía de los pozos de los que se abastecen. Es un asunto complicado por dos razones. Primero, porque el agua de los pozos es agua del río. Muchas veces cuando alguien encarga un sondeo en su parcela o en su finca o donde sea para sacar agua del subsuelo, no sé, debe pensar que allí hay una balsa eterna y que aquello no se acabará nunca. El agua que se saca de un pozo es un acuífero que va camino del río y que si se saca antes no llega luego al río, lógicamente, con lo cual el agua es la misma que nos beberíamos los demás. Es decir, que en principio hay poca lluvia, hay sobreexplotación de acuíferos y hay problemas con los pozos. Es un factor que se añade al problema de la sequía, porque esta familia, mientras que para los habitantes del término consolidado de Córdoba hay agua garantizada para un par de años o más sin llover, para el que se provea de un pozo, bueno. Está la cosa complicada, primero porque la sequía, evidentemente, llueve poco, si llueve mucho esos acuíferos por donde que al final es donde coges tú el agua de tu pozo, hay unas escorrentías y van pasando por ahí y se van llenando. Si ahora no llueve, pues eso se va secando.
¿no? Y después, pues claro, no tienen otra alternativa, ¿no? Porque hay algunas parcelas que tienen un pozo, pero también tienen acceso a la red. Hay casos en los que no, entonces eso será un problema, pero es un problema de muy difícil situación. Sobre todo hay zonas que todos hemos denunciado en los medios muchas veces, pues en las que se han producido tantos pozos ilegales o alegales, pensemos por ejemplo en la zona del Bejarano o lo que sea, que ha provocado que el propio acuífero, toda esa riqueza acuática que había, por ejemplo, en Baños de Popea o en el Bejarano, se esté secando, ¿no? Sí. Entonces esa proliferación un poco sin medida de hacer pozos en cualquier sitio para sacar agua está provocando pues, un problema medioambiental y a veces posiblemente de difícil recuperación, ¿no? Sí. Se está esquilmando acuíferos, como decía Yolanda, y yo repito, el acuífero no solamente el problema es que se seque el acuífero, sino que el acuífero alimenta otros regímenes hídricos que no son exactamente el lugar en el que se saca el agua. Cuando se encarga estas compañías que te dicen saco agua seguro en su pozo y si no hondo 30 metros, hondo 50, el agua no es que esté allí, no va a estar esperando que sea para nosotros, el agua esa está corriendo, si no, no se podría beber. Si tuviera el agua quieta no se podría beber. Entonces, cuidado con este tipo de actuaciones y luego que hay que regularizar los pozos. No todos los pozos que conocemos son pozos regularizados, muchos se pueden regularizar, otros se hacen a la brava y al final tenemos un problema serio medioambiental, no por el acuífero en sí, sino porque ese acuífero alimentaba otros regímenes. O sea, cuidado con los pozos. Hay una idea además generalizada de que el agua que hay debajo, en tu parcela es tuya y el agua es universal, el agua no es de nadie, además es un agua, como tú bien dices, que está pasando por ahí y va a otro. O sea, ese agua no es propiedad de la parcela, sino es propiedad de todos, ¿no? Ya pasó en su día, recuerden, con aquella empresa que embotellaba agua de manantial de Zambra, que al final tuvo que regularse aquello porque estaba secando un acuífero. Porque si tú sacas agua del manantial, es verdad que el manantial tiene agua de sorba que tú envases, embotelles. Pero bueno, si cada día saca allí unos pocos de camiones de agua, pues al final el acuífero pues, se ve muy afectado. Bueno, más cosas, vamos con la sanidad. El diario El Día lo trae en la portada, en la parte superior. El Córdoba anota más de 400 nuevos casos de coronavirus y 8 fallecimientos. Yo, no obstante, me quedo con otro dato, el que trae a veces la portadilla. Los ingresos hospitalarios por COVID crecen en Córdoba un 25% en apenas 12 días. Estamos en 81 casos, que me parece, de ingresados, personas ingresadas, la cifra más alta desde febrero. Son datos objetivos, porque el dato de los contagios no se lo cree nadie ya, porque está claro, no porque sea mentira, sino porque solamente se registran los casos de mayores de 60 años que acudan con un positivo, que se le hace un PCR, no es como antes que todo el mundo que pasaba. Evidentemente hay muchos más. Hay muchos más de los que se dicen, pero el dato de fallecimientos, 8, y el dato de ingresos, como vemos a veces, 81 son, 84, no sé qué pone, 81, es el más alto, digo, desde el 26 de febrero. Cifras que sí que son preocupantes en ese sentido. Es que yo últimamente, cada vez que hago la información relacionada con el COVID, muchas veces veo datos que hace 3 meses o 4 nos seguían alertando y ahora es como que, bueno, ya como que a nadie le importa, entre comillas, ¿no? Entonces, el COVID sigue ahí y el problema, ayer no sé dónde veía, que decía un virólogo, el problema no es que sea... eso es el beneficio, ¿no? Al estar todos inmunizados o mucha gente, una cantidad muy importante inmunizada, es por eso por lo que es menos grave. Ahora, si a ti te coge una nueva variante como la que hay ahora, que es la variante de la variante, ¿no? Es la BA5, creo, ¿no? Que es una variante de Omicron, una subvariante de Omicron que ya es una subvariante del COVID, ¿no? Bueno, pues si hay gente que lo pilla sin vacunar, que todavía la hay, y esta nueva variante que por lo visto, bueno, pues está teniendo, pues como siempre, cuando empieza una, pues un poco más intensa, ¿no? La gente muere. Y tiene, según le muere, si tiene, pues o no está en una cifra o de edad pues relacionada con mayor muerte, ¿no? Y entonces es verdad que la gente sigue muriendo y se está viendo afectada por efectos graves de estas variantes, sobre todo en el caso de no estar vacunado, con lo que es verdad que el COVID no ha terminado, lo único que pasa es que estamos todos un poco cansados y parece que
lo tenemos un poco aparcado, Sí. ¿no? Decía hace unos días el consejero, lo decía también Valle García, la directora del hospital, que hay un problema, quizá una confusión en cuanto a personas que mueren con COVID o de COVID. Efectivamente, cuando se ingresan al hospital, nada más entrar por la admisión, al paciente que va a ingresar le hacen una prueba, un PCR, y si da como positivo en COVID, lo trasladan a la zona COVID, aunque haya entrado por una patología renal, una patología cardíaca o una traumatología. Pero con lo cual es verdad que los 81 que hay ingresados no todos son de COVID, son con COVID, personas que han entrado, como digo, por una insuficiencia respiratoria, pero tienen COVID, ¿de acuerdo? Pero eso pasa también ayer, es decir, que la cifra está incrementándose. Es verdad que se incrementa a base de cifras falseadas, repito, no con maldad, sino porque el protocolo al que es... Ha cambiado la igual que los manera fallecimientos, son 8 fallecidos desde el viernes al martes, son muchísimos. Y decían, sí, pero los 8 que han muerto, a lo mejor ha muerto uno por COVID, los otros 7 han muerto con COVID, ¿vale? Pero también pasaba eso la semana pasada. Claro, exacto, o en cualquier caso, porque siempre nos han dicho que las personas que tenían otras patologías previas morían mucho más fácilmente cuando se contagiaban de COVID, con lo que al final estamos en la misma situación. Si crece ahora es porque está creciendo. Claro, y el COVID al fin y al cabo lo único que hace es acelerar, a veces son otras patologías, a veces la patología es la edad, y eso no es una patología, quiero decir, es una incluso realidad. patología, por ejemplo, hay personas que mueren de un cáncer con COVID, y en el parte de función aparece que es un paciente COVID, y entra en las cifras, en las macabras cifras de fallecidos por COVID. Y puedo aceptar que sea cierto, que de los 8 que ayer murieron, o que ayer se notificaron, 4 o 6 no fueran con COVID, pero repito, esa estadística también se mantendría hace unas semanas cuando moría 1 o 2 a la semana, es decir, que hay un incremento cuantitativo. En general hay una... En general, da igual que en base a qué. Ingresos y fallecimiento, y está claro que hay un aumento. Bueno, es verdad que beneficia que todas las actividades prácticamente en estos tiempos se hacen al aire libre, pero también es verdad que, bueno, pues que todos mantenemos una vida prácticamente normal, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno. Pues aprovecho que hace la vida normal, ahora hay una época de mucho contacto, si ustedes ven conveniente la mascarilla, nadie se la va a prohibir, evidentemente, sí que utilicen mascarilla. Hay entornos que son muy recomendables la mascarilla, sobre todo cuando entramos en espacios muy cerrados, cuando estamos utilizando ahora el aire acondicionado en la oficina, a las casas, porque no se ventila, porque hace mucho calor. Bueno, pues utilicen siempre que sea posible mascarilla y evitaremos algún que otro caso. Sentido común, como siempre decimos. Sí, eso es lo más importante en este caso. Bueno, foto del Diario Córdoba para Manolo Torralbo, nuevo rector de la Universidad de Córdoba. Como decía, fue elegido el 19 de mayo, se enfrentó unas elecciones a Julieta Mérida, ganó Torralbo, se publicó hace unos días su nombramiento en el Boja, y ayer pues se celebró el acto oficial de toma de posesión. Aparece en el Diario Córdoba portada, pero están todos los periódicos, lógicamente. Torralbo toma el mando de la UCO apelando a la inteligencia colectiva y al diálogo como base de su mandato, y además hizo un alegato por la universidad pública, delante del presidente de la Junta de Andalucía. Tenemos el acto en el que tomó posesión Torralbo, frente, como le digo, ante Juanma Moreno y Rogelio Velasco, que tampoco es novedad, porque todos los rectores de las públicas defienden a la pública. Pero es que en el caso de Torralbo es una persona de los últimos años quizás que tiene más cariz político reconocido, porque el resto se le intuye la tendencia política, pero Torralbo no la oculta, fue concejal por el PSOE, ha sido director general de universidades con el PSOE, es decir, que no Susana Díaz fue secretario de universidades. Claro. De hecho, Juanma le decía, bueno, ponte un poco en mi lugar que tú estuviste aquí, ¿no? Fue un poco la respuesta que le dijo Juanma cuando él le dijo que hacía falta más dinero para las universidades públicas, para investigación y para transferencia, ¿no? Entonces le dijo, bueno, sí, pero tú sabes, tú has estado en este lado, ¿no? Así que tranquilo, ¿no? Tranquilo. Hubo ahí como, bueno, dentro de, por supuesto, la cordialidad institucional que imperó y que debe imperar, ¿no? Pero bueno, es normal que Torralbo pidiera recursos para la institución que va a regentar y que el otro le diga, bueno, a ver lo que puedo hacer, ¿no? Sí. Bueno, pues el acto se celebró ayer con presencia de Juanma Moreno, una amplia representación de políticos cordobeses, veíamos a Jesús Aguirre, estuvo el alcalde, estuvo Rafael Valenzuela, su delegada, estuvo José Villamando, el rector saliente,
que también tuvieron palabra el uno para el otro de gran afecto. De hecho, Torralbo, que se agradeció el trabajo de Villamandos, también habló de los antecesores de Villamandos, sobre todo los que estaban más cerca de él, porque él trabajó pues, con Eugenio Domínguez, con José Manuel Roldán, con Amador Jover, todos ellos más en la onda política, decimos, porque también hay política en la universidad, evidentemente. El ser humano, por poco que queramos, tenemos nuestras tendencias políticas y por supuesto las reflejamos o las representamos en nuestra manera de hacer lo que estemos haciendo, ya sea en el trabajo, en los medios de comunicación o en cualquier sitio, ¿no? Somos un reflejo de lo que pensamos, ¿no? Y son absolutamente legítimas, ¿eh? Totalmente, los totalmente. rectores es como el obispo, tiene que tener su ideología política. El obispo se intuye un poco más fácil, pero los rectores, como se votan, los obispos nunca se votan. Bueno, ayer hubo reunión de la comisión permanente, esta que hay de la base logística, una comisión que es informativa, básicamente, en la que las instituciones se reúnen y se cuentan unos a otros qué avances hay. Yo el otro día decía, creo que aquí hemos empezado a vender la piel del oso muy pronto y acudimos a las comisiones a que nos cuenten algo y no cuentan nada. Porque hay poco que contar. Entonces, claro, ellos siempre buscan ahí a ver si, a veces repiten incluso la misma noticia varias veces, dicha de diferentes maneras cada semana para que así, pero bueno, que estará todo terminado en septiembre y que se esperan que esos contratos y que todos los convenios estén firmados en septiembre. Eso lo hemos dicho ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero lo publica hoy Córdoba, por ejemplo. Fuentes, se refiere al presidente de la Gerencia de Urbanismo, Fuentes calcula que a principios del otoño comenzará la adjudicación de contratos para la base. Fuentes, con todo el cariño para Salva, tiene en el ayuntamiento un sonsonetillo que dice, hablas con Fuentes, en 8 meses está. Siempre tiene, en 8 meses está resuelto. Lamentablemente, casi nunca se da la fecha, pero en este caso dice que para principios de otoño, que eso, principios de otoño es septiembre. Claro. Yo creo que septiembre no va a estar todo preparado, sí, porque además ahora hay un paronazo. Ahora paramos todo prácticamente y hay poco se avanza. Poca actividad, pero bueno, pronto la base empezará a ver máquinas por allí, veremos alguna maquinilla para poder empezar a hablar de la base logística. Porque, ya como digo, con algo allí. Claro, ¿no? ya es que hace más de un año que el alcalde anunció aquello, hemos vendido a bombo y platillo, se han organizado jornadas técnicas que parecía que era para contratar a la gente ya, para que vinieran, y aquí esto no avanza nada. Paciencia. Despacito. Sí, como dice Juan Gutiérrez, Juanito, el del Córdoba, despacito, que para los grandes proyectos hace falta paciencia. Bueno, pues aquí trae mucha prisa y esta comisión de seguimiento, pues bueno, se reúne, pero avanza poco. Ayer hubo balance del Festival de la Guitarra, lo traen todos los periódicos. Me quedo, por ejemplo, con el titular del diario ABC, la portadilla. Caída notable de público en el Festival de la Guitarra de Córdoba. Un titular un poco engañoso, porque realmente no cae, sino que casi se duplica con respecto al año pasado, que venía de un batacazo. Fueron 9.000 y este son 15. Son 15.000 largos. Es verdad que el 9.000 fue la peor de las cifras de la historia del festival, un festival muy raro, el del año pasado, con el aforo medio limitado, en fin, con 2 conciertos que se cayeron o 3. En cualquier caso, 15.150 personas no son muchas. No es El año 2019 hubo 24.000 entradas vendidas, o sea que estamos todavía muy lejos de la cifra de 24.000, pero es que 15.000 personas es los que meten un concierto único en un estadio grande. El día que aquí llena la Plaza de Toros con un buen espectáculo, metes 10 o 12.000 personas, o sea que 15.000 personas para 20 y tantos espectáculos, en fin, no es para tirar cohetes. No es para tirar cohetes. Ellos mismos mostraron una cierta, decepción, sobre todo en determinados conciertos, los conciertos dobles que hubo de Califato y Las Gallegas y La Moda y el otro que Muchachito, Bombo, no sé qué, Inferno. Bombo, Infierno, sí. Ellos esperaban llenar. Y parece ser que el público, que estaban dedicados un poco al público más joven para intentar también pues, meterlos en el Festival de la Guitarra, pues bueno, no respondió como se esperaba. Después contaron cosas que es verdad que no tienen mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, Calamaro, que tampoco tuvo, no llenó, pues no sé cuántas entradas tuvo, pero no sé, en el teatro creo que caben 3.500 en la Cerquía, una cosa así, ¿no? Sí, no llenó aquello. Pues creo que no habría ni 2.000, ¿no? A la semana siguiente estaba en Gijón y por lo visto llenó con 6.000 personas. O sea, hay cosas que no se entienden. El público cordobés tiene unos gustos diferentes o bueno, pues no sabría. También hablaron del festival paralelo, ¿no?, que hay, o conciertos paralelos que hay en la Plaza de Toros, que sí traen a gente, pues bueno, comercialmente quizá más, con más seguidores y que sí han tenido lleno. Eso se arregla, y no es por cuestionar el trabajo de Juan Carlos Limia,
pero si tú sabes que la empresa que organiza conciertos de Plaza de Toros lo va a hacer casi con el tiempo, mételo en el festival, hablas con ellos y lo colocas dentro, amplía el festival. No digo que te apuntes por apuntártelo, sino por hacer un festival grande, porque hay un dato que tampoco dieron ayer, que no sé si es que no lo tienen o no lo quieren dar, y es el del famoso Big Data de Lourdes Morales. No sé si vieron qué público entraba, de dónde viene el público. Yo me temo que es un festival muy de uso interior, mucho de nuestro, no atrae gente de fuera. Probablemente en Gijón, para ver a Calamaro, fuera gente de toda Asturias o toda Cantabria a ver a Calamaro. Cuando hay conciertos en Marbella, al Starlight, va gente de toda Andalucía. Sí. Yo me temo que aquí, o bien por el programa, o bien por la promoción, o por lo que sea... Hay algo que falla. Creo que es público local solo. Yo creo que público, y si piensas que es solo público local, 9 días de conciertos, a veces dobles, son muchos, porque nadie se puede permitir 9 días de concierto. Hombre, que aunque los precios sean buenos, en un mes tú no puedes ir a 5 o 6 conciertos, por muy melómano que seas, ¿no? Entonces, podría ser ese uno de los motivos. También hablaban de que hay determinados artistas de los que, por ejemplo, han ido a la Plaza de Toros que posiblemente podrían llenar, pero que no encajarían en un festival de la guitarra, ¿no? Es complicado. Yo el otro día, no sé ni más lejos, la Tanchugueira, yo no vi una guitarra. O sea, no había una sola guitarra, había panderetas, pero guitarra no había, sí. ¿no? Y quiero decir que siempre hay algún concierto en el que pues la guitarra no es tan protagonista, ¿no? Que tenemos que seguir las raíces o no de ese festival, o hay que hacer un cambio, como ya se intentó, pues no lo sé. Sí. Pero es verdad que hay algo que hay que repensarlo, porque vale mucho dinero el Festival de Guitarra, ¿eh? Que haga la cuenta, sí. El presupuesto que hubo para el Festival de Guitarra, para que lo vean 15.000 personas, y era fácil darle un CD a cada uno de esos artistas favoritos, mucho más barato que montar el espectáculo. Y me parece que son 41 años el Festival de la Guitarra. Creo sí. que es uno de los festivales más prestigiosos de España. También hablaron ayer del éxito del programa formativo. Sí, también un éxito un poco relativo, porque, claro, decían, no sé, David Russell llenó. El 90%, sí. Pero claro, pero es que tenía 18 plazas en el curso, 20, no sé las que tenía Russell. Pero que son muy poquitas plazas, con lo cual, hombre, no digo que yo lo llene, yo no lo voy a llenar, pero que tiene menos mérito. Llenó Coquemaya, llenó Saravara y llenó creo que fue Juan Perro también. En el Gran Teatro. Juan Perro se quedó casi, ¿no? Hubo otro, Coquemaya... Sí, y Guitarrica de la Fuente, creo que fue. Y Guitarrita. Pero claro, Gran Teatro es que aquello es muy pequeñito, entonces claro, yo creo que no nos hagamos trampa al solitario. El Festival de Guitarra no funciona bien. Funciona bien y hay que darle una vuelta. Desde hace años hay que darle una vuelta, y después los cursos formativos, también el otro día hablábamos, que estamos en una situación en la que te formas donde sea, online, hay muchas maneras de formarse. Ya la gente no está, evidentemente, sentarte al lado de David Russell y que él te explique con la guitarra en la mano determinadas cosas debe ser la leche, pero bueno, también es verdad que la gente estamos optando a unas maneras diferentes de formarnos, con lo que a todo eso hay que darle una vuelta. Yo recuerdo al principio del festival que venía mucho público de China, venía al grupo completo, al ciclo de festivales, a los conciertos y los cursos. Ahora no se ve ese tipo de espectador. Creo que hay que ver qué ha pasado, cómo evolucionó el resto del panorama, porque es verdad que hay mucha competencia, a la vez que el de Córdoba había muchos festivales, y ver por qué funcionan unos sí, unos no, unos peor todavía que el de Córdoba, no es que sea el peor del mundo, pero yo creo que da una vuelta porque cuesta un dinero y hay que mantenerlo, un festival muy Hombre, y también es julio, que entre irte a Torre del Mar, que había un festival el otro día en la playa a 20 y tantos grados, y venirte aquí con ola de calor, pues también eso creo que puede afectar. También, igual cambia la fecha. ¿No? Hay que dar una vuelta al festival, y porque me parece que va camino de que un día se nos acabará el festival, y creo que hay que intentar conservarlo. Bueno, y muchas más cosas, nos hemos pasado de la hora, así que no vamos a seguir estirando el asunto. Como cada día, les invito a que bajen al kiosco, compren un periódico, lo lean en internet, o escuchen la radio y sobre todo que vean la televisión. Te veo el miércoles que viene, Yolanda, gracias por tu visita, y a ustedes les veo mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por